Ramón Torres Ortega, Magíster en Ingeniería de Vías Terrestres. Ponencia, Durabilidad y Sostenibilidad, el superconcreto del Caribe colombiano. Estamos aquí para hablarles de lo que son los concretos de altas resistencias para uso en obras civiles, donde nosotros entramos a hacer un análisis muy detallado de cada uno de los elementos indispensables que debe tener un concreto, que debe tener una mezcla, para poder llegar con los materiales nuestros de la región Caribe, del Caribe colombiano, y poder llegar a esas máximas resistencias, las cuales no tienen límites en términos generales. Pero el gran detalle y la gran pregunta era cómo obtener estos concretos con los agregados pétreos del Caribe colombiano, ya que es muy difícil en términos generales porque la mayor parte de los agregados que tenemos aquí en la costa Caribe son agregados de origen sedimentario. ¿Qué quiere decir? Las rocas que generalmente vemos común y corriente catalogadas como rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias, aquí en la costa Caribe, específicamente en el área de influencia de los departamentos de Bolívar y departamento del Atlántico, lo que tenemos son rocas de origen sedimentario. Estas rocas de origen sedimentario generalmente tienen minerales de muchas especies, de muchas naturalezas, que verdaderamente tienen variedad entre ellos, razón por la cual nosotros clasificamos este proyecto en unas 3 etapas. La primera etapa o la primera fase tiene que ver con la caracterización de todos los agregados pétreos y al mismo tiempo poder definir diferentes fuentes de materiales que tenemos en el área de influencia del departamento del Atlántico y el departamento de Bolívar. La segunda etapa consistió en todo lo que corresponde a la parte experimental para llegar a obtener estos concretos. Y la tercera etapa consistió en algunos elementos adicionales y complementarios y al mismo tiempo modelos a una escala real, pruebas a una escala real, porque eso es importante, pasar de la fase de laboratorio y llegar directamente al campo y tener una escala real. Entonces, partiendo de este hecho, en el análisis que nosotros hicimos y todo lo que nosotros realizamos, en total trabajamos con 4 tipos de agregados gruesos, después de haber hecho recorridos por diferentes fuentes de materiales y al mismo tiempo haber hecho una preclasificación y una caracterización de estos agregados pétreos gruesos. En total fueron 4 fuentes de materiales. Estas fuentes de materiales se encuentran 2 en el departamento del Atlántico y 2 aquí en el departamento de Bolívar, en el área de influencia de Cartagena y en el área de influencia del norte del departamento del Atlántico. Y referente a los agregados finos, también constitutivos del concreto, que comúnmente se le conoce con el nombre de arena, trabajamos con 2 fuentes de materiales, una del departamento de Bolívar y otra del departamento del Atlántico. Esto quiere decir que en total, después de haber hecho una caracterización inicial y después de haber analizado todo lo que corresponde a los procesos de producción de cada uno de los agregados gruesos y de los agregados finos, terminamos trabajando con 4 tipos de agregados gruesos y 2 tipos de agregados finos. Referente a los agregados gruesos, trabajamos con 2 materiales de origen calicio y 2 materiales de origen silicio. Y posteriormente terminamos decantando la operación en 2 tipos de agregados gruesos, silicio y 1 calizo. En cuanto a las arenas, trabajamos con 2 tipos de arenas también. La mayor parte de roca sedimentaria, trituración de roca sedimentaria, algunas conseguidas en estado natural y otras procesadas.
Pero en términos generales nosotros nos interesaba de que los procesos industriales para la obtención de cada uno de estos materiales tuvieran unos controles de calidad muy adecuados. Cuando nosotros estamos hablando de controles de calidad adecuados, estamos hablando específicamente de los procesos de trituración por un lado, y por el otro lado estamos hablando de todos los procesos de lavados para poder obtener un material prácticamente sin contaminante de ninguna clase. Esto de que los materiales no tuvieran contaminantes es que la mayor parte de los materiales que se encuentran en estado natural tienen contaminantes, porque desafortunadamente la forma como ellos se decantan en determinadas zonas, pues lógicamente va a depender de los métodos de arrastre que tengan estos materiales. Y al mismo tiempo, otro elemento indispensable también para los concretos lo constituye el cemento. Trabajamos con dos tipos de cemento: cemento tipo 1 de uso general y cemento tipo 3 que corresponde al cemento ART, de alta resistencia temprana. Ahora, esto fue vital porque al fin y al cabo nosotros dentro de todo este proceso y el análisis de los cementos, pues terminamos trabajando con aquel cemento que nos pudiese dar resultados más rápidos, que es el cemento tipo 3 o el cemento ART de alta resistencia temprana. Vale la pena resaltar de que en todo este proceso nosotros hicimos o tuvimos alrededor de 156 variaciones de mezcla para poder llegar a una mezcla óptima que verdaderamente nos diera los resultados adecuados, donde por un lado lo obteníamos con los materiales común y corriente, agregado grueso, agregado fino, cemento, más el agua, que es indispensable para que verdaderamente nos dé un material en estado fresco y posteriormente en la etapa de curado. Entonces, cada uno de estos materiales fueron caracterizados, porque era importante hacer los controles de calidad que tuvieran estos materiales. En el caso de los agregados pétreos, pues a estos agregados se le hicieron todo tipo de ensayo a nivel de laboratorio, ensayos granulométricos, ensayos de resistencia a la abrasión, ensayos de contenido de arcilla, ensayos de absorción, ensayos adicionales que verdaderamente ensayos, números de cara fracturada, alargamiento, aplanamiento, en general, ensayos físicos que verdaderamente nos dieran de que estos materiales estaban cumpliendo con la calidad tanto a nivel de norma nacional como a nivel de normas internacionales. Entonces, obligatoriamente nosotros trabajamos con normas nacionales como la de ICONTET, normas nacionales como la del INVIAS, pero también tener la referencia muy importante que son las normas internacionales como la ASTM. Entonces, todos estos materiales cumplieron los controles de calidad adecuados y que verdaderamente, además de eso, pues complementamos todas estas caracterizaciones con ensayos químicos, lo que corresponde a ensayos de resistencia a la solidez, contenidos de partículas finas que verdaderamente nos garantizaran de que íbamos a tener un concreto de buena calidad y que posteriormente cuando entráramos a esa etapa experimental nos dieran unos concretos de alta resistencia. Entonces, para efectos ya en toda esta etapa y en decantar los mejores materiales del Caribe colombiano que nosotros los tenemos en nuestra zona, pues obviamente algunos eran de origen calizo y otros de origen silicio, tanto las arenas como lo que corresponde directamente a los agregados pétreos gruesos. Ya en la segunda fase, que entramos a la fase experimental, en esta fase experimental nosotros trabajamos también con diferentes etapas. La primera etapa consistió específicamente en lo que corresponde al diseño de mezclas. En el diseño de mezclas nosotros lo hicimos con mezclas siguiendo la norma de la ACI, estamos hablando de la American Concrete, normas internacionales que verdaderamente nos dieran unas condiciones propias. Entonces seguimos la metodología de la ACI y posteriormente ya nosotros después que hicimos el diseño de mezcla
En total, hicimos diferentes variaciones de diseño de mezcla, pero ya decantamos en este proceso con 6 diseños de mezclas. Posteriormente, ya cuando teníamos el diseño de mezcla, entramos a esa etapa de proceso directamente en el laboratorio para poder obtener esas mezclas en estado fresco, manejarlas, manipularlas, trabajarlas, y ya en una tercera etapa entramos nosotros a hacer la fase experimental, todo lo que corresponde a la parte de laboratorio para poder tener unas resistencias mecánicas en los concretos. Y ya por último, pues obviamente vale la pena resaltar de que todo esto tiene una etapa de curado, que también es muy importante dentro de todos los procesos. En lo que tiene que ver ya en la fase de producción directamente a nivel de laboratorio, pues en este caso nosotros trabajamos y normalizamos muchos procesos. Ahora, esta normalización de proceso es muy importante a nivel de laboratorio porque ahí tenemos muchas cosas que son claves, como lo que corresponde directamente a las mezclas, cuál es las revoluciones que deben tener los equipos para poder generar las mezclas, y también al mismo tiempo mirar cómo hacerle las pruebas adecuadas a estos concretos en estado fresco para poder ir midiendo cada uno de los elementos que son indispensables y que posteriormente deben cruzarse ya en esa etapa de análisis que llega posteriormente al proyecto. Vale la pena resaltar que cuando nosotros estamos hablando de concretos, cuando la gente habla de ese concreto de alta resistencia, a nivel de Colombia, generalmente los concretos de alta resistencia están alrededor de 7.000 PSI, pero vamos a ver de que a nivel internacional se tienen referencias completamente diferentes. Un concreto normal a nivel internacional está en el orden de 3.500 PSI, pero un concreto de alta resistencia a nivel internacional sobrepasa los 10.000 PSI, y un concreto de ultra alta resistencia a nivel internacional está en el orden de los 21.000 PSI. Esto a nosotros nos da una idea de la escala de los conceptos que nosotros manejamos a nivel internacional y lo que nosotros manejamos a nivel internacional. Vale la pena resaltar de que uno de los objetos claves y a donde nosotros queremos llegar es que pueda existir una compatibilidad y un equilibrio entre lo que son las resistencias a la flexión y las resistencias a la comprensión de los concretos. Esto es clave dentro de cualquier proceso. Nosotros también, para poder obtener esos concretos de alta resistencia, pues obviamente no es así de sencillo para obtener un concreto normal, común y corriente que corresponde a un agregado grueso, a un agregado fino, a el agua, al cemento en condiciones normales. No, sino que obligatoriamente también se necesitan otra serie de elementos que son indispensables para poder llegar a obtener estos concretos de alta resistencia. El motivo por el cual nosotros dentro de la tercera etapa que tenemos de la generación del proyecto, estamos hablando de una serie de elementos complementarios que son vitales, pero se necesita algo clave que tiene que ver ya directamente, que nos permite llegar a esa obtención de esos concretos de alta resistencia. En el caso nuestro, pues lógicamente dentro de toda la investigación que nosotros generamos y que posteriormente la llevamos a pruebas, tuvimos que usar una serie de elementos complementarios. Esta serie de elementos complementarios pues corresponde a los aditivos, que son claves dentro de cualquier proceso para poder llegar a obtener estos concretos de alta resistencia. Aditivos, y por el otro lado también utilizamos las sílices amorfas y también utilizamos fibras. Entonces nosotros hicimos muchos análisis experimentales para poder llegar a saber en primera instancia, por ejemplo, cuáles eran los aditivos que debíamos usar, cómo debíamos usarlo, cómo debíamos dosificarlo, porque no es así de sencillo de buenas a primeras, porque nosotros teníamos agregados con diferentes naturalezas. Es muy diferente el comportamiento de un agregado de origen silicio al comportamiento de un agregado de origen calizo.
El comportamiento de un agregado de origen calizo es muy diferente al comportamiento de un agregado de origen silicio cuando nosotros utilizamos aditivos. En términos generales usamos dos tipos de aditivos. Utilizamos un aditivo tipo plastificante y un aditivo tipo retardante. Dentro de estos aditivos vale la pena resaltar que los aditivos tipo plastificante nos van a generar unas condiciones propias dentro de los concretos. Las condiciones propias consisten en aumentar un poco la resistencia de los concretos, ganar resistencia y por el otro lado aumentar la trabajabilidad de las mezclas. Eso es muy importante dentro de cualquier proceso, porque cada vez que nosotros utilizamos unas adiciones completamente diferentes en los concretos, la trabajabilidad se nos puede venir a pique. Entonces tenemos que contrarrestar ese efecto de trabajabilidad con unos aditivos tipo plastificante. Adicional, para poder tener sostenibilidad de la trabajabilidad con respecto al tiempo, nos tocó utilizar aditivos tipo retardante. Vale la pena resaltar de que cualquier variación muy ínfima de los aditivos, así sea que varíe 0.1%, nosotros podemos tener unos resultados diametralmente opuestos. Esto quiere decir que por cada variación de 0.1% que nosotros podamos tener dentro de los aditivos, en el caso de los aditivos retardantes, se puede dar el caso que al día siguiente todavía el aditivo, el concreto esté fraguando, porque hicimos un retardamiento muy grande. Pero vale la pena resaltar que no es lo mismo, y a eso llegamos dentro de los resultados del proyecto, de que no es lo mismo la cantidad de aditivo que necesita un agregado tipo silicio a la cantidad de aditivo que necesita un agregado tipo calizo. Vale la pena resaltar que dentro de los resultados del proyecto, el agregado tipo silicio necesita menos aditivos en dosificación y en proporción que el agregado tipo calizo. Ahora, también hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, son los tamaños nominales de cada uno de los agregados y la superficie específica de cada uno de los agregados. Porque cuando nosotros estamos hablando de superficie específica, entre más superficie específica tengan los agregados, vamos a necesitar mayor cantidad de aditivos en términos proporcionales. Adicional, también los tamaños nominales. No es lo mismo, nosotros trabajamos con diferentes tamaños nominales. Trabajamos con tamaños nominales de 3/8 de pulgada, tamaño máximo nominal de 3/8 de pulgada, de media pulgada, de 3/4 de pulgada y de 1 pulgada. Entonces, trabajamos con 4 tipos de tamaños de agregados gruesos y cada uno de estos tipos de tamaño tiene un comportamiento diferente y tiene una injerencia completamente diferente para llegar a obtener estos concretos de alta resistencia. Entonces, esto pues obviamente tuvimos que estudiar detalladamente y a nivel experimental lo que fue la dosificación óptima de los aditivos para cada uno de los tipos de agregados y la dosificación óptima de los aditivos para cada uno de los tamaños máximos nominales de los agregados. Esto es muy importante y es clave, y todo esto fue haciendo parte del desarrollo del proyecto. Adicional, lo que corresponde a los aditivos tipo retardante, también esto nos garantizaba una manejabilidad a través del tiempo y una sostenibilidad a través del tiempo que es clave cuando nosotros pasamos de un concreto fresco a un concreto endurecido. Adicional, en términos escalares y en términos de resistencia, vale la pena resaltar de que es muy escalar lo que corresponde a la resistencia de los concretos. En una escala que nosotros vemos de menor a mayor, lo primero que vienen son los agregados gruesos, después vienen las arenas específicamente, después vienen los cementos, después vienen lo que son las sílices amorfas, y dentro de las sílices amorfas o cualquier polvo de trituración que nosotros tenemos allí, y ya después se pasa a lo que es el humo de sílice y por último vienen los nanomateriales. Entonces nosotros utilizamos aquí absolutamente todo eso. Al fin y al cabo, ¿qué pasó y qué nos dio como gran resultado? Obtuvimos a nivel de laboratorio
resistencias a la compresión del orden de 12.000 PSI. Estamos hablando de concretos de alta resistencia. Y también obtuvimos a nivel de laboratorio, que posteriormente lo llevamos a una escala natural, concretos de alta resistencia a la flexión para pavimentos del orden de 7 megapascales. Estos concretos de alta resistencia tienen muchas aplicaciones en la industria de la construcción. Estos concretos con adiciones especiales, concretos de alta resistencia, concretos con fibra, tienen aplicaciones específicas en puentes, en túneles, en obras hidráulicas, concretos proyectados en general. Son concretos que nos van a quedar con una relación de vacío muy bajas. Esta relación de vacío muy baja, por ejemplo, y nosotros hacemos el caso del concreto que ha debido utilizarse en el soterrado y que seguramente pues ellos lo hicieron, como el túnel de Crespo, pues estos concretos deben ser concretos de alta resistencia y concretos con una relación de vacío muy baja, porque los concretos, entre más resistencia tienen, van a ser más resistentes para que cualquier efecto del medio externo le haga daño. Entonces, son concretos especiales para utilizarlos aquí en nuestra zona, en nuestra región Caribe, donde tenemos unos ambientes con unas condiciones muy críticas en cuanto a presencia de cloruro, a presencia de sulfatos, ataques medioambientales en las zonas industriales. Estos tipos de concreto deben utilizarse porque estos concretos, nosotros dentro de todo el proceso que nosotros hicimos unos ensayos de penetración de cloruro, y en estos ensayos de penetración de cloruro, pues prácticamente estos concretos no tenían problema y no tienen problema de ninguna clase, y esta es la ventaja cuando nosotros llevamos la relación de vacío a algo muy exiguo. O sea, esta relación de vacío prácticamente casi que los concretos en términos generales serían impermeables, y ese es el objeto que estamos buscando nosotros con los concretos de alta resistencia. Lo que quiere decir que a nivel de Cartagena, cualquier concreto que trabaje a la vista debe ser un concreto de alta resistencia, porque estamos bajo algunos efectos ambientales muy adversos, como presencia de cloruro, presencia de sulfato. En las industrias también estos concretos son clave. Pero fíjense, vale la pena resaltar de que cada vez que nosotros tenemos unos concretos de alta resistencia a la flexión, en el caso de los pavimentos hidráulicos, ahí podemos bajar los espesores de los pavimentos, y esto nos generaría una economía muy grande dentro de las losas de concretos hidráulicos en nuestras carreteras. Y también cuando nosotros hablamos de altas resistencias a la compresión de más de 10.000 PSI, estamos hablando de que los elementos estructurales que vamos a usar o debemos usar deben tener unos tamaños menores, y esto en términos generales sería una ganancia muy importante. Pero lo clave de todo es que estos concretos resistentes, estos concretos de alta resistencia, casi que son impenetrables para los efectos adversos del medio externo que generalmente le hacen daño. Estamos hablando de que la presencia de cloruro va a generar corrosión. La presencia de sulfato, lógicamente, va a generar algunas condiciones adversas. Entonces, todas esas sílices amorfas, la fibra, los aditivos que nosotros le agregamos a los concretos para obtener estos concretos de alta resistencia son clave para que sean concretos de alto desempeño para la construcción. Además de eso, pues nosotros a nivel experimental también chequeamos directamente en el campo, hicimos una serie de placas donde nosotros dejamos completamente claro y verificamos lo que habíamos obtenido a nivel de laboratorio llevado al campo con pruebas de esfuerzo de formación, donde hicimos unas mediciones muy detalladas para poder llegar a decir cuál era el verdadero comportamiento. En términos generales, pues la idea y la tendencia a nivel mundial es que se usen concretos de alta resistencia para garantizar la durabilidad y la sostenibilidad a través del tiempo, que es muy importante en términos de vida de las obras civiles.